Óscar Contardo llega hoy a este espacio, a este canal conservador, momio, cavernario, si se quiere, pero donde siempre hay lugar para las conversaciones necesarias. Óscar es un observador crónico de lo que somos, un escritor libre y sin pretensiones de redentor, pero con la claridad de quien ha visto y narrado las heridas y los artificios de nuestra sociedad chilena. Es alguien que, con un ojo siempre crítico y un humor que no siempre se ríe, ha armado una cartografía de lo que llamamos ser chileno. Su mirada es de esas que cortan, no por buscar el golpe fácil, sino porque sabe que ahí, en el fondo, está la verdad que duele. Es alguien que ha hecho de la contradicción un arte, amable pero no ingenuo, cercano pero no complaciente. Sus libros no solo nos cuentan historias, sino que nos confrontan con las nuestras, con esas que preferimos no mirar. Porque Contardo no escribe para dar respuestas, escribe para incomodar. Y en esa incomodidad nos obliga a repensar lo que somos. Hablar con Óscar es como mirar el reflejo en un espejo que no miente, un espejo que no necesita adornos porque sabe que la verdad ya es suficientemente brutal y hermosa. No lo mueve la urgencia de agradar, sino la necesidad de contar lo que ve. Por eso, detrás del escritor, del periodista, está el personaje de Óscar, un tipo que no necesita levantar la voz para hacerse escuchar, un constructor de relatos que siempre deja al lector con la sensación de que sabe más de lo que cuenta. Así que bienvenido, Óscar Contardo, a Crónicas de Wilson. Hoy, muchas gracias por Bienvenido, por esa presentación. bienvenido a este espacio momio y cavernario, pero que siempre da lugar para una conversación honesta y profunda sobre este Chile que compartimos y que de alguna manera u otra buscamos entender. Así que, bienvenido, Óscar. Bueno, muchas gracias por la invitación y por la presentación particular. Muy bien. Oye, Óscar, yo no puedo partir una entrevista, una conversación ¿Sí? contigo sin hablar de nuestra élite, ¿ya? Eh, Ya. una élite que yo personalmente, y yo he sido muy crítico también, que yo veo muy perdida, que veo farandulizada, que la veo superflua, que la veo paseándose en cócteles, con charlas con Pepe Out, con Gonzalo Blumel o con Oscar Landerreche para entender el país, pero que no logran tener un pensamiento crítico, sino que terminan repitiendo como loros las consignas del momento. ¿Tú compartes este diagnóstico y qué opinas de esta élite chilena hoy? A ver, bueno, son varias entradas posibles a eso. Primero es cómo ha sido la elite chilena históricamente, en particular. Eh, por una parte, digamos, la historia eh, la historia de una élite que ha estado en medio, que básicamente es la misma desde la colonia, por razones históricas, por lo que todos conocemos de cómo se conformó Chile, un país muy aislado, en fin, una gran ciudad, por lo tanto no hay competencia entre élites de distintas ciudades, que es un fenómeno urbano de la élite. En fin. Y por otra parte es el momento que vivimos como ya internacionalmente de impugnación a las élites en general, en donde sea. Entonces, ahí hay dos entradas posibles. Y bueno, y uno le podría añadir una tercera que tiene que ver más con la contingencia, la historia reciente de los últimos años, particularmente de los 2000 en adelante, que yo creo que lo que empieza a pasar en Chile es una revelación o develación de algo que no se conocía de un comportamiento de la élite en términos económicos y en términos relacionados económicos con el abuso, ¿ya? Los escándalos de financiamiento de la política, el financiamiento ilegal, la corrupción que no se le llama corrupción, en fin, el levantamiento de distintas comunidades durante un periodo largo, en Chiloé, en Aysén,
en Magallanes, acá a propósito de este criadero de pollos se dice. Sí, creo, no soy Como experto, pero... comunidades que se levantaban por contaminación y que Entonces, ¿y qué aparecía finalmente? Aparecía detrás de esos abusos la élite negociando, la élite sacando partido y no haciéndose responsable. Y por la élite, en ese caso, los partidos políticos, el poder económico. Y lo otro ahí también es que la poca respuesta que se ha tenido a eso, la poca respuesta en términos, por ejemplo, legislativos e institucionales, que se ha persistido en tratar de ignorar o tratar de reemplazar las urgencias de fondo por urgencias de momento. Y que nos tiene como nos tiene. Ahora, tu pregunta era más específica, que era cómo describo actualmente. Claro, si lo personalizamos en grupos o en sujetos, yo creo que no vale mucho la pena ese análisis. Yo creo que más esos son como síntomas de algo que es de un fondo mayor. Son síntomas de ciertos comportamientos que aparecen cuando no hay una claridad de un diagnóstico y no hay una claridad en que el problema es la confianza en las instituciones y que hay que dar señales de que eso está siendo comprendido. Pero eso te habla de alguna manera, Oscar, como una pauperización intelectual de nuestra élite, así como para ponerlo en términos agregados quizás. No sé, yo, mira, claro, si me lo preguntas así, no, yo no me atrevería a hacer una afirmación como esa, sería Ya, tremendamente fresco de mi parte. ya. Yo no me considero alguien con el rango como para hacer un diagnóstico así. Lo que sí, Ya. yo creo que definitivamente el debate y la conversación está cooptada por bravatas, por pachotadas, y que no es un asunto chileno nomás tampoco. No, Es, sin duda. es un estilo que se impuso, que de repente se impuso, y que tiene mucho que ver con esto de la exaltación de emociones populistas para lograr objetivos de corto plazo. Entonces, claro, una bravata, una grosería, la cuña venenosa va a dar pantalla, establece un tema de conversación una semana, provoca una crispación y, por supuesto, anula la posibilidad de un debate de profundidad y a largo plazo. Y eso es lo que constantemente está ocurriendo. Entonces, claro, por ese lado uno podría decir, claro, no hay espacio para sostener conversaciones que sean de verdad productivas, independiente de esas conversaciones, si de esas conversaciones son una discusión, porque discutir no significa ofenderse ni insultarse. Pues las personas podemos discutir y estar muy en desacuerdo, pero de una manera respetuosa bajo ciertas reglas, ¿no? Y eso no está ocurriendo. Y si está ocurriendo, la opinión pública no lo ve, no aparece. Y en parte no aparece y ya no le importa que aparezca. Lo que también
le da rating, o sea... Claro, porque lo que provoca la audiencia, lo que provoca la concentración de la audiencia, la atención de la audiencia, pueden ser esas peleas y esas discusiones violentas o esas declaraciones súper groseras y qué sé yo, porque claro, no sé, la naturaleza humana es que si hay un choque en la esquina, todos nos asomemos a ver el choque o la pelea que hay en la esquina. Pero a eso me refiero con el corto plazo y una idea de hacer política relacionada eh, con la oportunidad de ser popular en el momento y de decirle a alguien al que se supone es el adversario sus, entre comillas, verdades en unos términos de insulto, insultante, que finalmente que todo queda como en el barro. Entonces, claro, puede lograr la audiencia que logra la pelea en la calle, pero esa popularidad es como, como cualquier popularidad del mundo de la farándula, que es como una burbuja, que sube y revienta y ya a hacer otro escandalito. Se alimenta de eso finalmente. Y así es Claro. imposible pensar, pues, así es imposible reflexionar, así es imposible debatir, así es imposible enfrentar ideas que pueden ser contrapuestas en unos términos más o menos civilizados. Así es. Oye, Óscar, ahora te voy a llevar a otro tema, que es el abajismo. Y, y te voy a llevar a dos grupos sociales con los cuales tú has sido muy crítico. Uno, los jesuitas, digamos, Ajá. que tú has agarrado de las mechas con los jesuitas hace harto tiempo. Y ahora último, con el Frente Amplio. Y te pregunto porque, no sé, a mí como que me Que da la tienen mucho impresión en común. que tienen mucho en común. Yo salí de colegio jesuita, así que los conozco perfecto, digamos. Entonces, Ya. eh, tienen estos dos mundos como, a mi parecer, un abajismo claro y que de alguna manera yo lo interpreto también como una impostura de lo que realmente son, digamos. No sé cuál es tu análisis, Ya. digamos, de estos dos mundos. Primero decir, para explicarle a tu público cuál es el punto mío con la congregación, la Compañía de Jesús. Que no tiene mucho de personal, digamos. Lo que pasó fue lo siguiente, yo investigué y publiqué un libro que se llamaba Rebaño, un libro sobre los abusos de miembros de la Iglesia Católica en Chile. Dentro de ese libro, el hilo conductor es la vida de un cura salesiano, no tiene nada que ver con los jesuitas, o sea, católico. En un segmento del libro, pequeño dentro de todo, aparece el tema de los jesuitas. Aparecen muchas congregaciones. Todas las congregaciones presentes en Chile están de algún modo salpicadas por el tema de los abusos. Y los diocesanos. Pero, claro, la Compañía de Jesús tiene muchísimo poder. En Chile hay muchísima presencia mediática. A través de distintas obras, digamos, que no vamos a nombrar porque para qué. Y tiene una universidad, qué sé yo. Entonces, en un momento, por distintas circunstancias, yo públicamente empecé a criticar ciertos aspectos básicos en forma bien responsable, porque yo sabía de lo que estaba hablando. De hecho, a mí jamás me han podido desmentir, ni una coma. O sea, quienes me han respondido, insultado durante mucho tiempo por distintas declaraciones mías, no ha sido la Compañía de Jesús, han sido seguidores de ciertos sacerdotes de la Compañía de Jesús, laicos, Claro. personas
Eso. Dicho eso, claro, la Compañía de Jesús tiene una importancia histórica en Chile, desde la colonia, con una interrupción, cuando fueron expulsados, bueno, pero hasta, digamos, hasta las primeras décadas del siglo XX, fue la congregación responsable de la educación de la clase alta chilena. Eso cambió a partir de la década del 50, empezó a cambiar cada vez más aceleradamente, digamos. Ese lugar lo ocuparon otras congregaciones, otros movimientos católicos principalmente, y en muy menor cantidad demográfica, proyectos laicos de educación de colegios laicos, no religiosos. Ya, dicho eso, una de las cosas que se supone que alejó un poco a los jesuitas de su, por llamarle así, público tradicional, fue el acercamiento, digamos, a una forma de catolicismo surgida después del Concilio Vaticano, más social, con mayor crítica social. Y una forma de relación básicamente con el mundo popular, con los más pobres. En una sociedad donde el sector medio en Chile demográficamente siempre ha sido muy débil y muy poco estudiado, muy poco, no quiero decir valorado, sino que muy poco visto por las élites en el sentido más estricto. O sea, generalmente hay políticos de élite de clase alta, como el mismo Sebastián Piñera, que se concebían a sí mismos como de clase media, que no era verdad. O sea, yo no creo que él estuviera mintiendo, sino es como una tradición de no decirlo en ciertos sectores, de no decir públicamente, de no asumirse como alguien de clase alta, que el señor Piñera lo era, es una familia que, claro, su padre era un señor funcionario público, él lo decía así, pero no, digamos, fue embajador de Chile ante la ONU, era un señor con un rango, era diplomático, Claro. qué sé yo, y de familias antiguas, entonces, y por lo tanto, era un círculo social muy particular. Su padre no era el millonario que fue su hijo, pero no todo es dinero. Entonces, claro, entonces hay generalmente, volviendo al tema de esa relación con los sectores, de los sectores de una clase alta, con una conciencia social católica, la relación que tienden a establecer con las clases populares es, primero, ignorando lo que hay en medio, esos sectores medios, y segundo, una relación súper paternalista. Eso se debe a, se podría hacer un análisis de los distintos factores culturales que llevan a ese tipo de relación. Y yo creo que en esa dinámica se instaló la beneficencia católica tradicionalmente, y esa dinámica la depuraron organizaciones relacionadas con los jesuitas, ¿ya? No sé si estoy aburriendo, tú me decís si estoy No, no, aburriendo. no, no, para nada. Ya. La depuraron e hicieron un nuevo ejercicio que en un momento, fines de los 80, gracias a Renato Poblete, esto no lo digo yo, lo dicen ellos mismos, ese concepto de beneficencia se funde con una idea más de trabajo como empresarial, Sí. con marketing, con relaciones públicas, con relaciones con los medios, que lo transforma en algo muy popular, se transforman en marcas.
Como en importante. una ONG también. Claro, claro, y que aparte, bueno, ese otro punto importante a propósito de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica después de la guerra, de la Segunda Guerra en Europa, ya no era un estado, el Vaticano ya no era un estado poderoso, ya no podía serlo. Entonces, hay una fuerte conciencia del rol que van a cumplir las organizaciones católicas que caben dentro de lo que uno concibe como ONG en el mundo. Distintas organizaciones que han sido muy importantes. Cáritas en Chile fue, cuando no había ONEMI, ONEMI se llamaba la de las emergencias, ¿no? Que ahora tiene otro. Sí, Sí. sí. Era Cáritas la que se encargaba de los desastres. Este país era muy pobre, entonces a ese nivel llegaba el poder de la iglesia, porque reemplazaba al Estado en lugares donde no estaba el Estado. Entonces, exacto, sí, totalmente. Ya, entonces Cáritas o qué sé yo. Y en este caso, en el caso de los jesuitas, el Hogar de Cristo y después Techo para Chile. Que claro, uno dice, alguien me puede responder con toda razón, sí, pero es que ellos hacen algo por esos pobres que si no nadie hace nada. Sí, es cierto. Mi punto no es ese, mi punto es el tipo de relación que se establece con el sujeto de caridad. Y ese tipo de relación a mí me parece muy paternalista y que tiende mucho en determinados casos y con determinados gestos que a lo mejor se pueden ser de lo más bien intencionados, pero que no pasan un sedazo crítico muy fácilmente, pueden llegar a transformarse en una especie de fórmula de, de, de comprar, por decirlo así, un certificado de buen ciudadano y de ciudadano ejemplar. ¿Ya? La beneficencia provoca eso en Sí. cualquier parte. Entonces, y ahí entra lo peligroso en una sociedad como la nuestra, donde el poder está tan concentrado. No sé si me doy a entender. Sí, sí, o sea, de algún punto, o sea, en un punto de vista sí, y estoy de acuerdo contigo. Ahora, yo habiendo salido de un colegio de élite, como yo salí del San Ignacio, del San Ignacio del Bosque, como siempre recalcan los que salen del San Sí, Ignacio del Bosque, sí. si bien es muy cierto lo que tú dices, que se genera esta como paternalismo y todo, también tiene un lado positivo, y es que, por ejemplo, en mi caso, nosotros no teníamos viaje de estudio, no sé cómo será ahora, pero en vez del viaje de estudio, nos mandaban a trabajar en una fábrica y alojábamos con una familia Sí, pobre, sí. qué sé yo. Entonces, en el fondo, ya, puede que tenga eso, pero quizás eso es mejor que un, no sé, un cabrón, no Claro, sé, de no, te Grange entiendo. que Sí, vive en un yate, el, no sé. el punto es este. Mi punto no, mi punto no tiene que ver exactamente con lo que pasa con las personas Mm, que practican ese mm, tipo de beneficencia, que en este caso son los alumnos de un colegio. Mi punto son los otros. mm, sí. Es cómo miran a ese otro. Y eso no lo sabemos, porque Es no que es hay, raro, po. porque no son lo que importa, ¿no? Se transforman en algo invisible en esta dinámica. Sí, Y pues ahí porque es está como, llegan como un ovni, así como, oye, claro, llegan los claro, cabros cuicos a vivir, y que tal vez no los ven nunca más. y de hecho es extraño. Sí, es extraño, a mí me parecería extraño porque yo me pongo en ese lugar, Sí. me pongo en ese lugar, si no sé, de repente porque me mandan aquí a mi casa a un escritor de mucho éxito internacional, de mucho éxito internacional, conociendo y a tener la experiencia de vivir con este pelagato. Entonces, yo digo, ¿por qué lo tengo que recibir? ¿Qué, qué plancha? O sea, no, buena onda, sí, si queréis nos tomamos un café,
pero en mi casa no sé. Ya, ese es mi punto, ya. Entonces, como en términos de caricatura. Sí. Entonces, esta dinámica, creo que por la repercusión y por el éxito que tuvieron estas dos organizaciones, Hogar de Cristo, Techo para Chile, se traspasaron a una generación de elite de universidades o de facultades de elite, que es una forma de mirar y una forma de actuar, que sí, insisto, es cierto, si no nadie más lo haría, tal vez, si no, no habría ese, no sé, en algún punto han funcionado en distintas situaciones, pero cuando tú traspasas eso a la política, ahí hay un problema, porque desde el Estado no puede existir ese tipo de relación. Y a mí me parecería una falta de respeto que se me viera a mí de esa forma desde el Estado, desde un servidor público. A eso me refiero. Y entonces el concepto de abajismo, que es claramente una caricatura, tiene que ver un poco con eso y un poco con esa mirada paternalista que se ha tenido, que es, que es una mirada muy latinoamericana, muy de las élites latinoamericanas. Sí, sí. Porque finalmente si tú consideras al pobre, al sujeto que vive en la pobreza, eh, como algo que hay que cuidar, eh, porque pobrecito no puede, y no como un igual a ti que está viviendo una vida injusta, ahí hay un matiz que me parece distinto, y que me parece, sobre todo desde la izquierda, ¿ah? Yo pienso eso como desde la izquierda. Me provoca un desacomodo escuchar en líderes de izquierda ese tipo de discurso o esa entonación al discurso o ese acercamiento con el mundo popular. Porque va de la idealización al desprecio, muy Tal rápidamente. cual. Muy rápidamente, sí. Sí. Y no, digamos, la gente tonta, inteligente, sinvergüenza, está distribuida, antipático, simpático, está distribuida en todo el rango. Si no se Sí. trata de que alguien que te tenga que caer simpático, se trata de otro asunto, de que hay gente viviendo en unas situaciones que son indignas, y si estás en política y tienes que procurar que eso termine, que esa gente ya no viva más en esa situación, o que esa gente sepa que el Estado los tiene en mente y que pueden recurrir al Estado en sus distintas formas, como para mejorar su situación. Oye, Oscar, y bueno, te iba a hacer una pregunta más adelante que se puede unir con esto que estás diciendo ahora, que tiene que ver con, como con la mediocridad. En el fondo, ¿es la mediocridad un síntoma de la desigualdad en el sentido de que en un sistema que no premia la excelencia, sino que premia otras cosas, digamos, es como que la mediocridad claramente que tiene, Pero tú lo digamos, decías en qué, apuntando a qué. no, como que en el fondo, o sea, todo este discurso meritocrático, por así decirlo, es más discursivo que real, uno lo vive en muchas cosas, Eh, en el y mundo, decís tú, aquí, en la sociedad chilena. en la sociedad Ya, chilena, sí, sí, sí. sí, sí. Entonces, eso es como un terreno fértil para la mediocridad, porque en el fondo, Sí, para la mediocridad es terreno fértil. Para la mediocridad es terreno fértil para el resentimiento.
para guardar resentimiento. Y es terreno fértil para también la corrupción. Porque si tú no tienes la experiencia de que las vías formales, legales, que comportarse de una forma ética significa también una forma de avanzar, también pasa que ya, si da lo mismo lo que yo haga, si soy... si soy justo, soy injusto, si soy correcto o no soy correcto y da lo mismo todo, por supuesto que eso significa la posibilidad de abrirle la puerta a conductas que lleven a la corrupción. Entonces, sí, y yo creo que eso no lo ve así muy buena parte de la élite, ya que tú empezaste la conversación con eso. Chile es una sociedad súper cerrada, súper endogámica, con el poder súper concentrado, y esa concentración no es casualidad. O sea, no es casualidad. No pueden decir de que todos los alumnos de colegios de 2 comunas, del total de comunas del país, son justamente los que tienen más capacidades para estar en los directorios, gerentear, que es el poder económico que es finalmente el que mueve las cosas, digamos, el que marca la diferencia. Ahora, ha ido cambiando, sí, a mí me da, o sea, naturalmente que este es un transatlántico que es difícil de cambiar, digamos, pero a mí me da la impresión que, no sé, yo veo poquito más de movilidad social en algunos Sí, hay, aspectos. mira, lo que yo sé, no porque yo lo haya descubierto, sino que por lo que me he leído y me ha explicado gente, sobre todo del COES, sociólogos del COES, que se me olvida cómo se desglosa la sigla, pero un centro de estudio observatorio social, COES. La movilidad social, o sea, el movimiento en Chile ascendente o descendente llega, pensando en una pirámide, hasta el cuarto tercio de la pirámide. Una pirámide de 5, entre la base y casi al llegar a la cúspide, se da esa movilidad. El punto está arriba, 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 Sí. donde no hay una barrera. Y que es también el tema cuando se habla de desigualdad de ingresos. Ahora, esas desigualdades de ingreso se replican en otro tipo de desigualdades, de trato, qué sé yo, y todo eso incide como para, a su vez, que la movilidad se frene en ese límite superior. Y sí, es un tema, pues es un tema que no solamente que lo tienden a ver gente extranjera que llega a esos ámbitos, o sea, y no de izquierda exactamente. No, 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 sí, una Entonces, cuestión súper es notoria. un punto que existe y que es, sí, yo creo que es un problema. Es un problema porque también provoca mucha distancia desde cómo se ve desde la cúspide y todo lo demás. Sí, sí, no, totalmente, totalmente. Oscar, ¿qué es lo que más te gusta de Chile y qué es lo que más te desagrada de Chile? En contraste pensando en contraste con otros lugares de Latinoamérica, porque, digamos, uno siempre dice lo que le gusta de algo siempre es por Sí. contraste, digamos. Lo que me gusta de Chile... del carácter, que es también uno, Chile también es uno.
Así es. Yo creo que hay un carácter particular que, que, mm, que nos diferencia, eh, que en un momento se pudo haber interpretado como un defecto, que es ese apocamiento del que se hablaba antes. Yo soy viejo, entonces antes se hablaba más de eso, después ya no. Y que tiene que ver con una valoración de la insignificancia propia, que te da que la insignificancia propia le da un peso como a la comunidad, digamos. Que eso se ha perdido, porque yo creo que somos individualistas también. También hay un, hay una contracara, porque es un país o una sociedad que siempre fue muy puertas adentro, muy poco de vida pública, muy poco de ciudad. Somos una sociedad más agraria que urbana, por eso me cuesta decir cosas buenas, que es heavy. Tal vez sea ese mismo de que a uno le cuesta ver cosas buenas, hay un espíritu crítico de base, que a mí me parece Sí. bien, digamos. Uno no se engrupe Sí, eso que tú dijiste, hay un amigo que siempre tiene la teoría que dice, el, el que seamos chaqueteros ha permitido salvarnos de estos como grandes caciques o grandes populismos, sí, sí, digamos, claro. que también es, Bueno, es eso importante. puede ser, bueno, sí, como de los carismas, Claro. esos carismas de caudillo, o A diferencia de carismas los de, argentinos, por ejemplo, o sea, claro, a Perón acá diferencia de eso, no. porque Claro. ahí hay un pueblo mucho más apasionado, nosotros no Mm. somos muy apasionados, somos más rabiosos que apasionados. Y una rabia como más seca, que esa pasión argentina, pasión para bien y pasión para mal, digamos. Mm. Pasión para adorar a alguien y pasión para despreciarlo. No, más andino en ese sentido, Sí. en un sentido de un pueblo más silencioso, más parco, menos demostración de las emociones. Y sigo sin encontrar algo particularmente bueno. Mira, a mí no me molesta que la gente hable en menor volumen en Chile. No me molesta y me siento en casa en esas situaciones. Y me siento en casa también con un sentido de de la autopercepción, como de la vergüenza, Mm. de tratar de no hacer el ridículo. Es, es, Un un, pudor, digamos. un pudor que tenemos muy instalado desde niños, digamos. Los niños en Chile no están educados como para hablar en público, por ejemplo. Eh, entonces, generalmente nos cuesta la oratoria. Sí. Y sigo sin pensar en algo bueno. Yo creo que somos más ordenados de lo que nos reconocemos a nosotros mismos. Y, y hay gente muy talentosa, por una parte, con muy pocas oportunidades, por otra. Sí. Eh, entonces, sí, podemos ser muy exigentes con nosotros mismos y tender más al padecimiento que al goce.
Sí. Eso de alguna manera puede expresarse en un buen sentido, pero no sabría decírtelo exactamente ahora cuál sería ese buen sentido. No, pero se entendió perfecto, Oscar. Sí, sí. Oye, hay otro tema que tú también has escrito y que es de Sí, tu interés, que tiene que ver con el tema LGBT, digamos. sí, Eh, y ahí te quería, en el fondo, preguntar a través de una historia que tuve yo que me pareció como un fenómeno interesante. Bueno, yo estuve muy activo por el rechazo en el primer intento constitucional, digamos, sí, tanto en este canal como fui a mitines que se armaron en algunos grupos de derecha, qué sé yo, y me llamó la atención que caí de repente, a través de un amigo, en todo un mundo de fachos LGTB que yo no tenía idea que existía, así como bien armado, digamos, muy duro, muy comprometido, con 100.000 rencillas internas, por lo que pude así como apreciar, sí. y, pero era un mundo LGBT súper momio y que quería, o sea, que estaba como, que su rumbo, por lo que entendí yo, era como el orden y la prosperidad económica, de forma como súper marcada. No sé si tú estás ahí, No, yo conoces no este conozco como fenómeno. grupo, yo sé de que efectivamente que hubo personas, bueno, sobre todo hombres gay, Sí, sí, eh, puro hombre, sí, puro hombre. claro, que estuvieron por el rechazo y que son, a ver, esto igual hay una historia Mm. detrás, o sea, una historia, digamos, del movimiento en general en Chile. Eh, y claro, si me preguntas a mí personalmente, cómo yo puedo percibir, bueno, yo conozco personas que votan derecha y son gay. Mm. Eh, Hay dos cosas que funcionan aquí. Eh, y que claro, si nombro la palabra clase, yo sé que en la derecha eso provoca un poco de inquietud, pero hay un tema, evidentemente en Chile somos Mm. un país que nuestra sociedad está marcada, nuestra forma de convivencia está marcada por la clase. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Para aterrizarlo en el ejemplo del rechazo. El rechazo de las propuestas políticas de derecha son propuestas políticas que tienen como dos valores principales, como todo en el mundo conservador, el orden y la seguridad. ¿Ya? Y eso, en, volviendo, aplicándolo al tema de la clase, a una clase alta, ¿qué le interesa? El orden y la seguridad. Pues. Aquí no experimentemos, no cambiemos las cosas, porque ¿para qué si estamos bien? Eso en algunas personas, independiente de su orientación sexual o identidad de género, puede llegar a ser por pertenencia de clase o por aspiración de pertenencia de clase, que son dos cosas distintas, más relevante que el tema de los derechos. ¿Por qué? Mucha gente dice, no, pero yo no voy a tener problemas, porque me muevo en un mundo donde no tengo problemas, nunca he tenido problemas. Entonces ahí funciona tus perspectivas de pertenencia o aspiración de pertenencia a una clase y tu visión de la política como algo que tiene que ver netamente con tu vida. Que está bien, yo no estoy haciendo un juicio de valor. Ya. Entonces, si tiene que ver con, no me importa votar por alguien que a lo mejor después va a derogar o va a intentar derogar o reformular la ley antidiscriminación o el matrimonio igualitario, la unión civil, etcétera. Eso explica esto. ¿Qué es lo que yo te decía con la historia en Chile? ¿Qué pasa? La historia política en Chile de los movimientos primero de liberación, que es la primera fase,
que empiezan en Estados Unidos en los 50, movimientos de liberación homosexual, de liberación lésbica, y después ya con los movimientos posteriores. Liberación significaba visibilidad. Exacto. Existimos. Oye, existimos, no estamos enfermos. Eso era más o menos el punto. Esos movimientos a Chile no llegaron sino o esas ideas más bien, esas ideas encarnadas en movimiento no llegaron sino hasta los 90. Algo que no hablemos de países, porque esto siempre es importante pensarlo como movimientos de ciudades, de zonas urbanas. Estos movimientos que habían empezado en Estados Unidos, son en Nueva York, en San Francisco, en California, en los 50, y en Londres, y en París, y Australia, no llegaron como ideas a Chile hasta los 90. ¿Por qué? Porque, primero, la derecha chilena, la élite, la clase alta tradicional, católica, religiosa, simplemente de sexo no se habla. O sea, independiente de quien sea, y la homosexualidad, pecado, pecado, pecado. O sea, no, estás fuera. Y la izquierda, por su parte, no, la homosexualidad es un vicio burgués. Tal cual. Entonces no puede tener cabida aquí. Y eso perduró hasta los 90. Cuando aparece el primer movimiento público, hubo en dictadura pequeños movimientos, y fíjate que es bien interesante esto, porque uno de los movimientos de hombres homosexuales que hubo en dictadura, que fue totalmente clandestino, no, sin personalidad jurídica, todo, era de hombres gay católicos. Mira. La mayoría exalumnos de la Universidad Católica, del pedagógico de la Universidad Católica, que se juntaban a hacer misa. A atender misa. Tenían un cura holandés, creo que era. Claro, un cura holandés como muy progre, qué sé yo, que lo conocían y él les hacía misa. Entonces, pero todo esto bajo cuerda, en casa, qué sé yo, y en un medio muy, muy específico de profesionales, hombres profesionales, homosexuales, o sea, con una formación y con de un segmento muy específico. Todo esto cambia a partir de los 90 con mucha dificultad, y ya a partir del 2000, de los 2000, particularmente el 2010, 2011, ya con mucha más fuerza. Sí. Y la fortaleza de eso se debe a que esta conversación, que antes había sido marginal, o clandestina, o de los bordes del poder, llega al poder. Y llega a través de grupos de hombres y mujeres homosexuales pertenecientes a un medio con mayor educación y con mayor acceso a poder. En esto, digamos, fueron clave la Fundación Iguales y Luis Larraín, digamos, fue en esta parte y en este sentido, sí, del tema. Entonces, no es que, claro, uno lo interpretaría ahora como una demanda apoyada por la izquierda, muy nítidamente, pero no, históricamente no es tan así. Hasta los 90, digamos. Era muy difícil que unos diputados hombres, y aquí hay otro tema que es la diferencia en la aceptación que tuvo entre las mujeres de izquierda, por nombrar a Fanny Poyarol o
María Antonieta Sá, nombrar a dos solamente que siempre estuvieron ahí apoyando al móvil en ese primer momento y a los dirigentes de los movimientos de esa época, y los varones que trataban de tomar distancia de esto. Entonces, ahí hay una historia que es más compleja de lo que aparenta. De hecho, Revolución Democrática no apoyó hasta el 2013 el matrimonio igualitario. Ah, mira. Explícitamente. Entonces, no, en la izquierda chilena no había una tradición ni sobre el feminismo, ni sobre la diversidad sexual anterior a los 90. Evidentemente había grupos feministas y mujeres feministas de izquierda muy importantes y agrupaciones que hicieron cosas tan importantes como el año 87, a propósito de debate intelectual, un congreso de literatura femenina donde estuvo, entre otras, Beatriz Sarlo, que murió ayer, una intelectual argentina muy importante en Argentina. Y que ahí se debatieron temas que entre los políticos de izquierda no existían. Claro. Entonces, claro, lo que tú me dices de estos grupos de tu sector, digamos, que serían parte de la diversidad sexual y por lo tanto uno tendría la expectativa de que votaran candidaturas progresistas, opciones progresistas, pero votan derecha, tiene que ver con el poder que tiene la identidad de clase antes que la de la identidad de género, orientación sexual, y con esta, esta historia, esta historia de los movimientos LGBT o las causas LGBT en Chile. Oye, Oscar, y para ir terminando, te quiero llevar a un tema nada que ver, que es el arte. Y, el arte en Chile, y te quiero preguntar, ¿sabes? Te quiero también poner en este contexto, cuando sucedió todo el tema del estallido social y el post-estallido social, y de alguna Sí. manera la crisis que estamos viviendo, así como muy manifiestamente en los últimos años, yo esperé una respuesta cultural y artística como potente en términos generales, y no te digo solamente de la izquierda, sino que en el fondo me dio la impresión que eran momentos históricos para que surgieran, en el fondo, representaciones artísticas o manifestaciones artísticas de calidad, y me encontré con cuestiones súper adolescentes, algunas como muy bobas, otras muy chabacanas, otras ligadas también mucho a lo que vemos hoy día, a la cultura narco, un refrito también del folclore de los años 60, 70, que ya está hipermanoseado, Sí, y, sí. y no como que, y no sé, y como Como que que no se gestó, no apareció unas nada, propuestas artísticas nuevas. y de Sí, calidad. Me llamó mucho la yo atención. tiendo a pensar lo mismo, que no apareció una propuesta con un lenguaje nuevo, con algo que refrescara. Había lo que parecía haber era una reapropiación de estéticas antiguas, sobre todo setenteras, como eh, que tenían un guiño pop, pero poco más que eso, de nuevo, de propuesta, mucha repetición, ¿cómo decirlo? Que más que propuesta era, mm, era un discurso, era poner en escena un discurso eh, que no le dejaba al lector o al público formarse Exacto. su propia idea frente a sino que le decía qué era lo que debía que pensar. Y sí, yo sospecho
que es algo que va a tomar tiempo y que quienes están o quienes van a ser los que van a hacer una lectura artística de lo que pasó, no los estamos viendo porque están en unos márgenes eh, que, donde no tienen la luz sobre ellos, eh, o porque todavía son chicos, o sea, son chicos y chicas que están creando y que, bueno, llega un momento adulto, no, nos vamos a enterar de lo que estaban haciendo. En ese momento. Y claro, yo creo que eso va a demorar, no sé cuánto, espero que no mucho, pero por la potencia que esto tuvo, por el significado que esto tuvo y el arco de tiempo, o sea, yo creo que es necesaria la distancia como para la creación de algo nuevo, o como Claro, una propuesta artística. es que provocó en todos, digamos, provocó muchas emociones diversas. Sí, Entonces es muy extraño que toda esa emoción diversa que vivimos tanto tiempo no haya en el fondo concluido o en alguna propuesta o en varias sí, propuestas estéticas que no sean como, pucha, como panfletos, chachas, sí, ¿cachai? sí, Como, yo creo lo mismo, yo creo que es probable lo que te dije, que eso esté pasando, pero que no lo estemos viendo, eh, que haya sido muy intenso como para que en el momento hubiera habido una respuesta. Yo creo que no es la plataforma para que yo haga una crítica de la izquierda en ese aspecto, pero yo creo que puede haber habido una falta de perspectiva de lo que realmente estaba ocurriendo ahí. Eh, del, y claro, fue el estallido, después fue la pandemia y después fue el fracaso de la convención. Entonces, fue 5 años, han sido 5 años de la primera convención, de la segunda convención, muy potente, donde se ha. insoportable en el fondo, Sí, como, no, yo creo que todo el mundo está un poco dañado, pero sí, donde la intensidad de las reivindicaciones, por un lado, la intensidad del rechazo a esas reivindicaciones, el tono que fue subiendo, la respuesta, la contrarrespuesta en esa segunda convención, el cambio en el relato, o sea, eso de que, bueno, yo no sé si tú estás de acuerdo, pero esto no fue una delincuencia solamente, o sea, hubo no, delincuencia y hubo no, saqueo, no, no, pero sin duda. esto no fue eso. Y claro, No, puede no, haber gente que dice, sí, esto tiene que haber sido organizado, ya, pero han pasado 5 años y no sabemos no, y en el fondo, esa mira, y organización. Oscar, pudo haber sido organizado, pero es un dato, porque en el Sí, fondo, sí. Esto porque es, el 80% de la gente estaba de acuerdo con lo que estaba sí, pasando, y ese sí, es el dato que importa, sí, ese es el dato. Entonces, ¿cachai? Entonces, entonces ha sido tremendamente intenso, y claro, es raro que esto no haya cristalizado en expresiones artísticas que dieran cuenta, y que dieran sentido de lo que ocurrió. Yo creo que la gente ahora, yo creo que pasado ya los 5 años va a poder empezar a mirar con menos agobio lo que pasó. puede ser, ¿ah? Porque pensando así como, no sé, los prisioneros, que son como un De poco la, hijos de la dictadura, sí, digamos, pero son como ochenteros, no son del sí, 77, ¿cachai? no, Son sí, como, eso, claro, bueno, la dictadura empieza en 73 y ellos por empiezan a eso, tocar en los 80, entonces, claro. o cualquier otro. Sí, yo creo que en algún punto está, o sea,
Y claro, va a estar contaminado por el narco en el sentido de reflejar esa realidad también, fue parte del... O sea, hay un asunto aquí que es Plaza Italia fue el centro, pero donde pasó el estallido de una forma más feroz fue en los márgenes. Sí. Y no solamente de Santiago también, porque tuvo un alcance nacional, que había habido otro estallido en Chile, pero eran en Santiago, en una zona de Santiago. Aquí fue nacional. Entonces, claro, eso yo creo que debería empezar a ocurrir de esta época para adelante, Oye, en la realización artística o la y ahí, canalización. y ahí como última pregunta, Oscar, y como mensaje también de tu parte, que ya como en tu rol más artístico, por así decirlo, ¿qué rol crees tú que deberían jugar los narradores o artistas en el Chile de hoy o en el Chile que viene, digamos, en los próximos años? Mira, es que yo creo que la gente, yo no me considero artista, yo soy más artesano porque yo trabajo con la realidad, no creo cosas. Ujú. Eh, yo no le pediría, o sea, a un artista, yo creo que no hay que pedirle nada, el artista hace lo que se le venga en gana y, y en cuanto se le venga en gana. Ahora, claro, cada artista es un ciudadano y puede tener una visión política también. Eh, No, pero saliéndonos de la política, te digo así como en el ya, fondo para poder como entender, o sea, más sí, como culturalmente, pienso. culturalmente, yo creo que Porque estamos faltos de artistas hoy día, sí, amiga. yo creo que, no, idea tuya. Como Yo que no creo que, hay. que se produjo y que es bien, puede ser bien contradictorio. En el estallido, durante el estallido, apareció como un discurso artístico muy importante al que se sumó mucha gente, muchos artistas muy importantes. Un llamado, un discurso, un apoyo a las demandas que se planteaban y a la idea sobre todo de dignidad y de no más abusos, porque en eso se concentró Sí, mucho el discurso. Eh, pero después, sobre todo después del fracaso de la primera convención, eh, ha habido no sé si llamarle silencio, pero una especie de, lo que provocó fue como un cuerpo que queda aturdido y al que le cuesta recuperarse. Eh, yo creo que mucho del ámbito cultural eh, sufrió eso, lo sigue sufriendo. El público en el teatro no se ha recuperado. Este es un dato de hace poco. Ayer apareció una encuesta de espectadores y público. No se ha recuperado desde 2019. Yo mira, creo que eso se suma a las expectativas que había con este gobierno en el tema de cultura, expectativas que no se cumplieron ya. Entonces, fue un golpe fuerte para como lo que podríamos llamar comunidad artística, eh, al momento de crear, al momento de mostrar lo que se crea, en su relación con la política también, porque definitivamente, yo creo que nadie lo ha dicho, pero hay un tremendo desencanto, sí. y en su relación con el público, con los ciudadanos que se acercan al arte, o que yo no sé cómo se resuelve eso, si, si hay una fórmula para resolverlo o es algo que se recupera con el paso del tiempo
y con la perspectiva de lo ocurrido. Pero sí creo que ha ocurrido y sigue en curso ese distanciamiento. Porque el golpe, insisto, fue muy fuerte, el golpe de vuelta, y entre el desencanto político y la distancia con la vida, digamos, común y corriente de las personas, se ha producido esa especie de bajón, de depresión. Así es. Ojalá salgamos rápido de eso. Sí, mayor vitalidad y mayor pasión. Eso, mayor vitalidad y mayor pasión, tal cual. Iba a decir también mayor vitalidad. Don Oscar Contardo, muchas gracias por tu tiempo, por haber venido a este antro de conservadurismo. Muchas gracias a ti por la invitación. Un abrazo. Yo me rodeado en mi vida de mucha gente conservadora, ¿no? O sea, desde chico, así que no es poco habitual para mí, no te creáis. Ya, buenísimo. Ya, Ya, Oscar, muchas ya, chao, gracias, que te gracias. vaya muy bien. Chao.